santuario de la vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No sabes que tu cuerpo es templo de Dios? ¿Que tu familia lo es? ¿Que tu comunidad cristiana lo es? ¿Que la diócesis lo es? ¿Que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia? Versículo 17. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el santuario de Dios es sagrado y ustedes son ese santuario. La palabra nos dice que usted es sagrado, que su esposa es sagrada, que sus hijos son sagrados. La palabra nos dice entonces que si somos sagrados, debemos respetarnos. Ay de aquel que destruya el templo de Dios, porque también, si no se arrepiente, será destruido. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice la palabra, que no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en ustedes y han recibido de Dios y que no se pertenecen. No nos pertenecemos, somos de Dios y hemos sido comprados, rescatados con el precio de la sangre del Hijo de Dios. Y que si eso es así, si hemos sido rescatados y comprados, pagando el precio más grande, sublime, infinito en su valor, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿cómo nos atrevemos a ofender y a intentar destruir el templo de cada uno y el templo de los demás, sabiendo que mi templo es de Dios y el de los demás es templo de Dios? Ignorancia. El diablo quiere que exista oscuridad y tinieblas. El diablo te tapa los ojos y hace que te conviertas en un sordo para que no escuches al Señor y no veas su presencia en tus hijos. Ignorancia. Por eso evangelizar significa crear conciencia de la presencia de Dios. Evangelizar es hacer que la gente cambie de rumbo, pero para eso, que la gente sea iluminada. Cuando aquel discurso de Pedro, el primer mensaje de la Iglesia Católica, se dio en Pentecostés, cuando la fuerza y el poder del Espíritu Santo llenó el corazón y la mente de los discípulos. Vea usted el capítulo 2 de los Hechos, versículo 1 en adelante.
Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Pentecostés, la fuerza y el poder de Dios se manifestó en los discípulos y les quitó el miedo y los iluminó y les hizo confirmar que lo que habían visto en las apariciones era cierto, que Cristo había resucitado, que Cristo había vencido a la muerte, que Cristo estaba sentado a la derecha del Padre, resucitado, resucitado. La experiencia del Espíritu de Dios les cambió la vida a los discípulos, y de ahí nace la primera predicación de la iglesia. Pedro le toca como el primero de los apóstoles, en nombre de todos y en nombre de la Iglesia Universal de todos los tiempos, manifestar lo siguiente: escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Versículo 22, capítulo 2, Hechos. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales, testimonio de fe valiente en un ambiente peligroso, difícil, donde lo escucharon inclusive algunos de los que habían matado a Jesús o estaban entre el gran grupo que habían gritado: crucifícalo. Y a ese hombre que, conforme a los planes y propósitos de Dios, fue entregado, ustedes lo mataron. Profetismo en la iglesia: ustedes lo mataron. Valentía y coraje, decir la verdad: ustedes lo mataron. Y ustedes lo siguen matando en los millones de abortos que se hacen en el mundo. Y ustedes lo siguen matando, promoviendo la drogadicción y el alcoholismo. Y ustedes lo siguen matando, fomentando esas películas pornográficas. Y aquí, en el estado de California, se produce en un infierno llamado cine pornográfico, veneno que se lleva a otras partes del mundo. Y esos que están matando la inocencia de los niños y jóvenes con la pornografía, aquellos que matan a los jóvenes con la droga, enloqueciéndolos, aquellos que fomentan la corrupción moral en todas partes, tratando de romper la armonía familiar, tienen que ser denunciados por la iglesia, como hizo Pedro en ese momento cuando les dijo a los asesinos de Cristo: ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. La iglesia, gracias a la fuerza y el poder del Espíritu, es liberada de su propia ignorancia
como hombres y mujeres pecadores que conforman la iglesia, y el Espíritu entonces hace que la iglesia reconozca conscientemente que Cristo ha resucitado, y por lo tanto una de las primeras consecuencias de la vida en el Espíritu es reconocer que Cristo vive, está vivo, ha resucitado, está a la derecha del Padre, vive, vive, vive. Y otra consecuencia de la iglesia es que se convierte, cuando está viva en el Espíritu Santo, en iglesia misionera. Pedro con los discípulos está haciendo misión, y en iglesia profética, denunciando el crimen. Mataron al Hijo de Dios. Y luego, otro efecto de la iglesia iluminada en Cristo y por Cristo y para Cristo, que se convierte en iglesia profética, en iglesia misionera, es que convierte a otra gente. Versículo 36, sepa, dice Pedro en ese gran discurso, todo el pueblo de Israel, con toda seguridad, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Versículo 37. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Conmovidos en su alma, gracias a la predicación de la palabra, se sintieron conmovidos por el Espíritu, fueron iluminados y preguntaron de una vez: ¿y qué tenemos que hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así les dará el Espíritu Santo. La iglesia entonces, renovada en Cristo, iluminada en el Espíritu, profética, misionera, toca el alma y hace que la gente entonces recapacite, y luego invita a esa gente a vivir en comunidad, en los sacramentos. Bautícese, confiésese e ingrese a la comunidad. Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así le dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor Dios nuestro quiere llamar. Y aquí se refiere a usted y a mí, y para todos aquellos que a lo largo de la historia, de los siglos, Él quiere llamar. El Señor nos llamó, nos convocó, nos congregó, nos hizo miembros de la iglesia y nos prometió la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y aquí estamos nosotros, porque movidos por el Espíritu obedecimos al Padre en Cristo, y hemos llegado aquí a dar testimonio de que somos de Cristo, de que somos de Dios, de que somos del Señor. El Espíritu vive en nosotros. El Espíritu está aquí.
templo de Dios. Nuestra Iglesia Católica es templo vivo de Dios, cuerpo de Cristo en la historia. Y tu familia también es templo de Dios, santuario de la vida. Por lo tanto, en el nombre de Jesús tenemos que luchar para eliminar, purificar, sacar fuera de nuestra vida y de la Iglesia y de nuestra familia todo aquello que manche el templo de Dios, todo aquello que manche el templo de Dios. Y para eso, escuche usted el versículo 40, en este segundo capítulo de los Hechos, dice la palabra que le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer? Con estas y otras palabras Pedro les habló y las aconsejó, diciéndoles entonces: apártense de esta gente perversa. He aquí entonces la respuesta práctica de Cristo a través de Pedro a esta primera generación de cristianos y cristianas. Apártense de esta gente perversa, y el mandato de Jesús hoy es el mismo. Tenemos que apartarnos de todo aquello que nos contamina. Películas pornográficas, apartarnos de eso. Amigos y amigas corruptos que nos quieren degradar, apartarnos de ellos. Modas indecentes promovidas por gente inmoral, modistos que son corruptos, degenerados, que intentan cada vez desnudar más a la mujer, por ejemplo. Apartarnos de eso, vestir decentemente. El ambiente consumista reinante que nos obliga a comprar y a comprar y a comprar de una manera obsesiva, como adictos. Apartarnos de eso. Apartarnos de la mentalidad reinante que dice: no hay pecado, todo está bien mientras te caiga bien y te guste. Mentira, apartarnos de eso. La máxima entonces es, el mandato de Jesús es apartarnos de lo malo antes que lo malo nos contamine y nos lleve a la desgracia. Apartarnos de la maldad. Hermano y hermana, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que defender el templo de Dios, que soy yo mismo, que es usted mismo, y defender a nuestra familia. Defender a nuestra familia, defender a nuestra comunidad cristiana, defender a nuestra iglesia. Por lo tanto, la orden de Jesús es apartarnos de lo malo, apartarnos de aquello que contamina. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y renunciamos a vestir indecentemente, renunciamos a emborracharnos, renunciamos a consumir lo que no es necesario, renunciamos al odio, a la violencia, renunciamos a la maldad, renunciamos a contaminar nuestra mente con las películas pornográficas, renunciamos a vivir superficialmente, renunciamos a dejarnos manipular por los medios de comunicación cuando intentan convencernos de que hay que comprar, comprar y comprar. No, 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 austeridad en Cristo Jesús, ahorrar, porque no podemos malgastar el dinero que con tanto esfuerzo hemos ganado para botarlo con cosas que no sirvan después. El templo de Dios, que eres tú mismo, no se puede contaminar con malos deseos, con malos pensamientos, ni con actitudes que sean perversas. Familia, gran tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Los hijos, el esposo, la esposa, los papás.
y demás familiares. Cuidemos la familia porque es nuestra, porque es un gran tesoro y porque es templo de Dios. Ahora bien, nosotros como cristianos debemos someternos a un proceso de conversión permanente y no podemos descuidarnos. Siempre hay que estar en vigilancia y en oración para no caer en tentación. Y como dice Pablo, debemos correr y correr a ver si alcanzamos la meta. Descuidarse es peligroso. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos descuidar la oración, la perseverancia en la asistencia vivida profundamente en la Eucaristía. No podemos descuidar la solidaridad con los que sufren. Una iglesia que es cuerpo de Cristo en la historia, iluminada por el Espíritu para reconocer que Cristo es el resucitado. Una iglesia profética, una iglesia misionera, es también una iglesia solidaria con aquellos que más sufren. Un cristiano que no sea compasivo, que no padezca con el dolor de los que sufren, no es cristiano completo. Para que la iglesia participe plenamente del misterio santo del Señor, debe ser una iglesia solidaria, que vibre ante el dolor de los que más sufren, que llore con los que lloran, que se meta en las cárceles y que predique, que constituya hogares para enfermos del SIDA, que se exprese en amor solidario, creando centros para niños desnutridos, hogares para niños abandonados, hogares para ancianos, que tenga una repercusión social. Y la familia suya, que también es templo de Dios, pequeña iglesia, debe ser igualmente solidaria con aquellos que tengan menos que ustedes. Recuerde usted cómo llegó a Estados Unidos, lo que le costó llegar. Lo que ha conseguido ahora es a base de mucho esfuerzo. Pero no se olvide cómo llegó. Hay otros que están llegando y están mucho peor que usted. Debe existir entonces, como ejemplo de lo que es vivir solidariamente, una acción comunitaria en los movimientos de iglesia, en las parroquias, de asistencia al emigrante que llega, de apoyo moral, de apoyo material a aquellos que llegan sin nada a este país, como ejemplo de lo que significa ser iglesia solidaria, iglesia que imita al buen samaritano. No olvidemos nuestro pasado. Recordemos que hay otros que están peores que nosotros. Por eso usted verá claramente en Hechos de los Apóstoles, después de decir en el capítulo 2 que ese día se convirtieron unas 3.000 personas, y en el versículo 42 que eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, y que se reunían para partir el pan y orar. Dice después la palabra
Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. La iglesia en Cristo, confirmada en el Espíritu, se convierte en una iglesia que hace prodigios y señales, en una iglesia testigo del reino, que predica, anuncia, profetiza y va cambiando el ambiente. Presentado un mensaje al corazón por Monseñor Rómulo Emiliano.